Como la sierva busca el agua de las fuentes, así sedienta mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas y hermanos, dispongámonos a celebrar esta Santa Misa. En ella vamos a pedir a Dios por las siguientes intenciones: por el difunto bebé Milagros Guadalupe Sánchez Martínez, los difuntos Carlos Hugo Senil Cruz, Jaime Alvarado Gómez, María de los Ángeles Galván Urbina, Beatriz Juárez Colorado, Teresa Ortiz Caldera, Georgina Dávila Bendaño, Jesús Guerrero Salazar, Alejandro Martín Ramírez, por las ánimas del purgatorio, por el descanso eterno de Soledad Mendoza, en su segundo aniversario, por Pedro Castillo, Reinaldo Pérez, Berta Piceno, Virginia Santiago Pacheco y Guadalupe Pérez en el 22º aniversario de su fallecimiento. También pedimos por la salud de Cristina Moreno Raya, por el consuelo y pronta recuperación de la familia Sánchez Martínez, por la salud de Juvenal Jiménez y Agustín Marín, y damos gracias a Dios nuestro Señor por los 55 años de vida que le concede a Benigno Márquez Peña. Pero antes pidamos a Dios perdón de las faltas que hayamos cometido en estos últimos días. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso,
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gloria con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre todos nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber
y ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Esta es palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la memoria de una gran santa, Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresa de Ávila, como también se le conoce, que fue una virgen y doctora de la Iglesia. Nos dice la reseña de hoy que esa reformadora de las carmelitas es al mismo tiempo contemplativa y una mujer eficaz y activa. Nos ha heredado los secretos de su camino, de su vida hacia Dios, por medio de la contemplación en sus libros que la convierten en maestra de la vida espiritual. Como fundadora recorrió incansablemente toda España para establecer sus monasterios. El alma de Teresa se sintetiza en su sed de vivir unida al Señor. Yo ya no quiero otro amor, pues a mí Dios me ha entregado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, dijo Santa Teresa. Ella vivió del 1515 al 1582. Pues esta gran santa, Teresa de Ávila, fue proclamada incluso doctora de la Iglesia por su sabiduría espiritual sobre todo. Ella tuvo una vida contemplativa muy elevada, logró un espíritu de oración sumamente perfecto y ella quiso compartir sus experiencias espirituales a través de algunos escritos, de algunos libros que dejó para que nosotros también aprendamos a acercarnos a Dios a través de la oración y sobre todo a entregarnos espiritualmente a Él, que es lo más importante de lo que nos rodea y que es lo que muchas veces también nosotros olvidamos, que lo más importante es Dios, porque tantas veces nos concentramos en las cosas materiales, nos concentramos en los problemas humanos incluso, pero difícilmente nos concentramos en la oración, difícilmente nos concentramos en aquel diálogo con Dios, en aquel disfrutar de la presencia divina en nuestro corazón, en aquella ansia de recibir a Jesús en el sacramento de la Eucaristía, y pues todo ello hace que aún estemos nosotros en un nivel muy bajo de vida espiritual. Por eso es que Santa Teresa, que tuvo el privilegio de tener este gran nivel de vida espiritual, pues quiso entregar también sus experiencias a través de sus escritos, que son muy importantes en la ascesis de nuestros padres que los han estudiado, en la ascesis de aquellos padres espirituales que se han dedicado a la predicación de la palabra de Dios, sobre todo a la predicación de los retiros espirituales. Entonces es un ejemplo a seguir. No solamente es un ejemplo a admirar, qué gran santa, magnífico, rezaba con mucho fervor, etcétera, etcétera, sino también un ejemplo a seguir. Y no se concretó simplemente a rezar, no se concretó simplemente a estar en diálogo con Dios, sino que fue sumamente activa, como acabamos de leer en su reseña, al punto tal que anduvo recorriendo prácticamente toda España en los conventos de las mismas hermanas carmelitas. ¿Por qué? Porque ella se atrevió a reformar
sus reglas y constituciones que ya habían caído en una forma tal de que pues ya no eran muy exigentes. Las reglas y constituciones de las carmelitas ya habían quitado varios puntos en donde se exhortaba a la vida espiritual, en donde realmente pues se estaba presionando para que en verdad se concentraran las religiosas en Dios y no en las cosas materiales. Y que claro, pues esto hacía que también en cierta forma pues fuera bajando también de calidad, digámoslo así, la espiritualidad de las hermanas carmelitas. Y esto a ella no le pareció en absoluto, sino que decía que más bien se debería crecer en la vida espiritual en vez de ir disminuyendo, y por eso es que se dedicó a reformar sus constituciones y reglas, y esto tampoco le fue fácil, porque encontró mucha oposición dentro de sus mismos conventos. Encontró bastantes hermanas que evidentemente no estaban de acuerdo, superioras que consideraban que era demasiado exagerada su forma de percibir la vida religiosa, y por eso es que encontró mucha oposición. Sin embargo, no obstante todo eso, ella continuó adelante hasta reformar esas constituciones y reglas en la manera como ella quería, que era simplemente la forma como habían surgido anteriormente, como habían estado en un principio, con toda la rigidez posible para poderse dedicar a Dios, con todo aquel espíritu de sacrificio necesario para poder elevarse espiritualmente en la oración y no distraerse en las cosas materiales y humanas. Entonces, hizo un trabajo bastante arduo, bastante difícil, que eso no puso en menoscabo su nivel espiritual, y que gracias a ello las carmelitas se reformaron y tuvieron un gran auge en esa época a través de esta reforma. Pues nosotros, como decíamos, debemos de tomar a Santa Teresa como un ejemplo a seguir. Quizá no lleguemos al nivel de su espiritualidad, pero sí debemos de llegar a un nivel tal en donde sí demos preferencia a Dios en nuestra vida humana, en donde consideremos a Dios en primer lugar en todos nuestros actos. Y como decimos habitualmente, primero Dios, hacemos esto, aquello y aquello otro, pero primero Dios, o sea, con la ayuda de Dios, considerando que es Dios quien nos ayuda, es Dios quien nos ilumina, es Dios quien nos guía. Como decía ya San Pablo en la primera lectura, les decía: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con Él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Entonces aprovechemos que a través de Jesucristo recibimos de Dios toda clase de bienes espirituales, toda clase de bienes que nosotros debemos de aprovechar para poder acercarnos más a Dios a través de la oración, concentrarnos más en la oración, y así cuando nos interesa sobre todo rezar con intenciones muy particulares, como es el caso de nuestra Santa Misa del día de hoy, que pedimos por nuestros fieles difuntos, sea los que mencionamos como los que ustedes tengan en mente, y que pedimos por otras intenciones también, ya sea las que mencionamos nosotros aquí en la iglesia, como las que ustedes tengan también presentes, al igual que las que tengan presentes aquellas personas que nos dan seguimiento a través de la vía virtual. Entonces, concentrarnos lo más posible en la oración para obtener los mayores frutos espirituales, frutos celestiales, como dice San Pablo, y poder en esa forma también ir creciendo
en esta vida espiritual, que es lo que nos permite acercarnos más a Dios, y acercarnos más a Dios significa que podremos acercarnos más fraternalmente a nuestro prójimo, que es con el cual nosotros convivimos, y podemos hacer nuestra labor de apostolado aquí entre nosotros mismos, demostrando nuestra fe en Dios y nuestra vida espiritual a través de nuestras obras, a través de nuestra forma de tratar a los demás, aun cuando los demás pues no nos correspondan con un trato similar, sino que nosotros lo hacemos por Dios y Dios seguramente nos lo tomará en cuenta. Pueden seguir sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Aceptad, Señor, con bondad nuestras ofrendas, tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos su providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo Miguel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tus hijos, el bebé Milagros Guadalupe Sánchez Martínez, Carlos Hugo Senil Cruz, Jaime Alvarado Gómez, María de los Ángeles Galván Urbina, Beatriz Juárez Colorado, Teresa Ortiz Caldera, Georgina Dávila Avendaño, Jesús Guerrero Salazar, Alejandro Marín Ramírez, las ánimas del purgatorio, Soledad Mendoza, Pedro Castillo, Reinaldo Pérez, Berta Piceno, Virginia Santiago Pacheco y Guadalupe Pérez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate además de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de resucitar, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos, Señor, por la salud de Cristina Moreno Raya y Juvenal Jiménez y Agustín Marín. También te pedimos que concedas el consuelo y pronta recuperación a la familia Sánchez Martínez, y te pedimos que aceptes este acto de gratitud por los 55 años de vida de Benigno Márquez Peña. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, así también nosotros merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz, guardando su distancia.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de tu mártir San Calixto, y que agraden a tu majestad, del mismo modo que fue preciosa ante ti la efusión de su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Las personas que vayan a comulgar, una fila por el centro, los demás se pueden sentar.
Oremos. Nos ponemos de pie. Habiendo recibido este santo sacrificio, te pedimos, Señor, que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus siervos difuntos que hemos recordado el día de hoy y a quienes diste la gracia del bautismo. Concédeles la plenitud de los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanas y hermanos, podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado.